Hola Carmen, muy buenos días y saludos al auditorio. Pues así es, nuevamente estamos hablando de plagios. Y el pasado 21 de agosto de 2006, Aristegui Noticias presentó el reportaje Peña Nieto de plagiador a presidente, el cual documentó que el presidente plagió casi el 30% de su tesis de licenciatura, la cual presentó para titularse como abogado para la Universidad Panamericana. Esto es parte de lo que decía aquel reportaje. En 1991, Enrique Peña Nieto presentó su tesis para obtener el título de licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. La tituló El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón. Una revisión a la tesis evidencia que el hoy presidente de México plagió al menos 197 párrafos de los 682 que integran el texto. Es decir, casi el 29% de su tesis fue robado de las obras de otros autores. Enrique Peña Nieto plagió párrafos textuales de una obra escrita por el expresidente Miguel de la Madrid sin hacer referencia a él ni citarlo en la bibliografía. También se atribuyó palabras de al menos 10 autores, entre ellos el historiador Enrique Krause y los doctores en Derecho Diego Valadez y Jorge Carpizo. El plagio al expresidente de la Madrid es el más escandaloso. Peña Nieto reprodujo íntegros al menos 20 párrafos de su libro Estudios de Derecho Constitucional, publicado por la UNAM en 1977. Bueno, y hay que recordar que cuando nosotros dimos a conocer este reportaje, nos dimos también a la tarea de buscar a todos los autores que fueron involucrados, que no habían sido bien citados, y ellos mismos pudieron corroborar que efectivamente nosotros no estábamos haciendo una acusación falsa, y había un plagio totalmente, e incluso se buscó en ese momento al secretario de Turismo, que es hijo del expresidente Miguel de la Madrid, y él declinó hacer declaraciones. Y por su parte, el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, en ese momento difundió un comunicado que decía textualmente: el licenciado Peña Nieto presentó esta tesis hace 25 años, cumplió con los requisitos establecidos por la Universidad Panamericana para titularse como abogado, y por lo visto, errores de estilo como citas, como son entrecomillar o falta de referencia a autores que incluyó en la bibliografía, son 2 décadas y media después materia de interés periodístico. De algún modo ahí el vocero de la presidencia minimizaba este reportaje que nosotros presentamos, y un día después de que presentamos este reportaje, el 22 de agosto, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dio una entrevista al presidente Carlos Loret de Mola con motivo del regreso a clases, y en ese momento él minimizó totalmente lo dado a conocer sobre el plagio. Esto fue lo que dijo. Ahora, secretario, aprovechando que está en la línea, como secretario de Educación Pública, ¿qué opinión le merece la denuncia de que el presidente Enrique Peña Nieto plagió su tesis profesional? Ay, Carlos, mira, la verdad es que no es un tema, algo vi anoche, pero no tendría yo que hay cosas pues mucho más importantes, y además yo te diría, desconozco exactamente el tema, no sé si realmente sea cierto o no, me parece que no lo es. Yo creo que finalmente hay ahí una, pues no sé, no quisiera calificarlo, pero me parece que pues un señalamiento que no corresponde con la realidad ni realmente con algo trascendente o importante. ¿Corresponde a la SEP abrir alguna investigación para indagar si lo hizo o no lo hizo? No, Carlos, no, a nosotros no nos correspondería nada de esto que está señalando, ¿no? Y bueno, la Universidad Panamericana, donde estudió el presidente Enrique Peña Nieto la licenciatura, en un primer momento dijo que Aristegui Noticias no los había consultado, lo cual fue totalmente falso, o sea, se les consultó al área de prensa, y días después, el 28 de agosto, finalmente emitió un comunicado en el que confirmó los señalamientos que estaban contenidos en el reportaje, y de algún modo pues sí tuvo que aceptar que Peña Nieto sí plagió parte de su tesis. En este comunicado se enumeraban 5 puntos importantes que a continuación les leo. Hubo reproducciones textuales de fragmentos de obras publicadas anteriormente de acuerdo a estándares académicos, o sea, unas citas correctas, por así decirlo. Reproducciones textuales de fragmentos sin cita a pie de página ni en el apartado de la bibliografía, o sea, totalmente reproducidas sin dar cita, plagio por completo.
reproducciones textuales en las cuales no existe cita a pie de página, pero sí referencia en el apartado de bibliografía, reproducciones textuales en las que se da crédito al autor de forma ambigua o imprecisa, y casos en los que se da crédito al autor original, pero no a la fuente de la que fue tomada la cita. En fin, había toda una mezcla de malas citas, de un plagio evidente, sobre todo el caso del presidente Miguel de la Madrid, e incluso su asesor de tesis llegó a dar una entrevista a W Radio en la que él decía que prácticamente las comillas se habían perdido en la imprenta y que esto era una total falsedad. Por último, el 1 de septiembre, durante su informe de gobierno, el presidente Peña Nieto tuvo un encuentro con jóvenes y ahí fue la única vez que él se pronunció sobre su tesis, y esto fue parte de lo que dijo. La nota que se publicó de que yo había plagiado mi tesis, lo único que puedo decir es lo siguiente. Yo hice mi tesis, recuerdo cómo la realicé entonces. Por cierto, no había computadoras como ahora, había que hacerlas en máquinas de escribir, había que escribirlas a mano, pasarlas a la máquina de escribir, pero tengo muy presente los estudios que realicé, cómo investigué y lo que formulé en mi tesis. Nadie me puede decir que plagié mi tesis. Que pude haber mal citado o no, bien citado a alguno de los autores que consulté, es probable que sí. Tendría que aceptar que es un error metodológico, pero no con el ánimo de ninguna manera de haber querido hacer mías las ideas de alguien más. Pude haber cometido algún error metodológico. Y que, por cierto, déjenme decirles algo y en lo que consistió mi tesis que realicé. Mi tesis hablaba precisamente de cómo se había configurado el sistema presidencial mexicano a partir de las reformas que había impulsado el entonces presidente de México, Álvaro Obregón. Pues bueno, ya por último, Carmen, cuando la Universidad Panamericana dio a conocer este comunicado, decidió dar vista a la UNAM, porque en este momento había un convenio en el que la UNAM de algún modo supervisaba las tesis, estamos hablando de 1991, pero la UNAM finalmente también dijo que ellos no tenían nada que ver en este asunto y que no intervendría, no tendrían por qué revisar el caso, y regresó totalmente el asunto a la Panamericana, y eso fue lo último que se supo. Eso fue lo último que se supo. Bueno, en este recuento que hace Rafael Cabrera sobre esa investigación especial que presentamos en nuestro portal Aristegui Noticias, bueno, nos pareció importante, ahora que el presidente reclama a los que tienen amnesia, ¿no? Pues no hay que tener amnesia, efectivamente, hay que revivir o recuperar cuando se dan los contextos apropiados en términos informativos. Y ahora que vimos lo de ayer, donde estos dos aspirantes a ser fiscal anticorrupción, pues fueron pillados con este plagio de sus escritos para postularse, bueno, nos parece importante también recordar cómo es que se manejó en aquel otro momento un tema, claro, de una naturaleza distinta, pero se valoraba diferente el tema de una tesis plagiada de un joven de 25 años que después sería presidente de México, de lo que ayer sucedió con los aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción. Son contextos diferentes, desde luego, son situaciones distintas, pero es una conducta que fue valorada de manera diferente entonces y ahora. Es evidente que como rasgo biográfico, el tema desde luego tiene interés público, así lo creímos cuando publicamos, así lo creemos cuando recordamos y revivimos esta investigación especial en el marco de ahora que estamos viendo cómo un tema de plagio pues impacta de tal manera que dos aspirantes a una fiscalía anticorrupción simple y llanamente se tienen que retirar, obviamente, como cualquiera podría imaginar después de haber sido descubiertos de esa manera. Rafael Cabrera, gracias por estar aquí, por este recuento. Seguimos en contacto. Buenos días. Gracias, Carmen, por el auditorio. Gracias al colega Rafael Cabrera de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales.